cuando nosotros estamos en caliente, en una discusión, sentimos que cualquier cosa que nos dicen nos están faltando al respeto, más en esta generación. No, si vamos a ver, si me estás preguntando a mí personalmente, si tú a mí me hablas como un papá, si me hablas, si me estás regañando, pero me estás regañando de manera respetuosa, pues yo te voy a responder de manera respetuosa. Ahora yo te pregunto, Pero no he terminado mi punto. perdón, con honestidad, ¿eso pasa? Eso no pasa porque A vamos a ver, hablar de esto. sí, obvio, obvio. Hola, bienvenidos a otro episodio de Educando Papá. Este es el episodio número 9. Vamos hartos ya. Nos alegra que les siga gustando nuestro contenido, que lo sigan viendo. Ya saben, comenten temas que les interesaría que habláramos para entre todos pues debatir. Hola, bienvenidos y ojalá les guste. Sí. Vamos a ver de qué se trata hoy. Bueno, papi, vamos a hablar de la llamada generación de cristal, que viene siendo como mi generación, que es desde los 2000, las personas que nacieron a partir del año 2000. Bueno, primero quiero preguntarte si tú crees que ese nombre es justo para la generación. Honestamente no sé por qué les llaman la generación de cristal, pero lo que he oído es que porque se quejan de todo. Que todo es malo, que todo es terrible, que todo... Eso es lo que yo he escuchado, pero no, ni siquiera sé si realmente, ¿cómo se dice? Como Como categorizado. categorizado por generaciones y aparece como la de cristal, no, no, realmente no, no sé. Bueno, pues le llaman la generación de cristal porque creen que somos frágiles, O sea, sí como tiene que ver. cristal. Ajá, Oh, ok. sí, que somos débiles, frágiles, mejor dicho. Bueno, te contextualizo un poco, es la generación que nació, lo que te dije, en la década de los 2000 hasta de 1997 hasta el año 2010, más o menos, un Okay. poquito antecitos. Dice que, bueno, que es más frágil, que necesitamos como de más protección, que tenemos expectativas un poco, muy poco realistas, ¿sí? Con cuestión al trabajo y a la vida. Eh, se me fue la paloma. A ver, Que se les olvidan las cosas, que se nos que no olvidan se las cosas. concentran. Bueno, pues esa generación es la generación Z. Tú dices que si estaba categorizado en algo, en realidad el nombre es la generación Z, Ok. los Centennial y Z, sí. Bueno, te quiero contar algunos mitos que hay alrededor de la llamada generación de cristal. Ujú. Uno de ellos es que somos muy sensibles para el mundo laboral. ¿Tú qué crees de ese mito? ¿Crees que es real? ¿Qué has visto? Pues así por encima te puedo decir que sí. O sea, esta es una generación, creo que tiene que ver con lo que decías ahorita de que las expectativas son poco realistas. Yo no creo que sean poco realistas. Lo que pasa es que creo que el mundo les ha mostrado, ¿cómo te diría? Como que se obtienen cosas y el mundo le muestra que es de una manera muy fácil. Ok. Eso es lo que yo me he dado cuenta. Me refiero básicamente al tema de las redes sociales. Ya lo hemos hablado en otro capítulo, De las redes que sociales. tú ves muchachos súper jovencitos ganándose Mm, millones y mostrando esto. Supongo que eso crea en los muchachos unas expectativas, incluso unos pensamientos de fracaso, de ansiedad, una cantidad de cosas. Yo creo que es así. Sí he visto o he vivido la experiencia de muchachos muy jóvenes que no están dispuestos a que les llamen la atención en un trabajo, si se equivocan, tienen poco, eh, no saben recibir como la frustración, como las críticas. Yo sí los veo de esa manera. Creo que tiene que ver con el entorno de las redes sociales también, de lo que... Pero sí, yo ok. creo que tiene mucho que ver. Algo que también está ligado como a esa sensibilidad en el trabajo o como de que tengamos unas expectativas poco realistas con base al mundo laboral, también es como que nosotros queremos como un equilibrio entre disfrutar la vida y tener un trabajo, ¿sí? Entonces como que no estamos muy conformes, por ejemplo, con tener que trabajar todos los días en una empresa donde la vida se va así. Entonces por eso como que dicen que tenemos una
poca, como unas expectativas un poco realistas alrededor de ese tema. Pero sabes que ahorita cuando miraste ese tema, lo viste si tenía que ver también con el tema de las clases sociales, porque yo creo que tiene mucho que ver. Porque Porque un muchacho o un niño, un adolescente, me dices que del 2000 a arriba. 2010, más o menos estamos hablando entre 14 y 25 años, ¿cierto? Más Sí. o menos. Em, si tú te pones a ver un niño de esas edades que que tuvo que ir con su mamá que trabajaba en la plaza a la hora que fuera, desde la hora que fuera a trabajar, es un niño que estaba dispuesto a trabajar porque era lo que tocaba, un muchacho. Conozco muchachos que son, por ejemplo, albañiles, que es un trabajo supremamente duro, y muchachos entre los 15 y los 20 años, y todos los días la madrugada y lo que es el esfuerzo físico de la obra. Entonces yo también creo que tiene que ver mucho con, con el estrato social o con la capacidad adquisitiva De de la la persona. familia de los muchachos. También creo que tiene que ver. Incluso diría que con el acceso a la educación y con el acceso también al tema de redes sociales. Sí, Yo creo que igual sí. cuando llaman generación de cristal, pues están generalizando absolutamente toda la Sí, claro. generación. Hay otro que dice que es que carecemos de tolerancia a la crítica. Eso es lo que quería decir ahorita. ¿Crees, o sea, sí crees que Sí, nosotros carecemos? definitivamente. Sí. Bueno, yo creo que nosotros no es como que no tengamos la tolerancia a la crítica, sino que como que aprendimos como que tenemos el valor de expresar cómo nos sentimos ante esa crítica, ¿sí? Como de no quedarnos callados. Y por eso es que todo el mundo dice que somos frágiles, porque salimos a decir que no, que me están maltratando en el trabajo, o que me están faltando al respeto, que si me critican tal cosa, yo no es como que tengamos que dejarnos o tengamos que aceptarlo. O sea, la crítica hay que aceptarla cuando se hace como una crítica constructiva, pero siento que es más como que nosotros sí tenemos como ese valor de expresar cómo nos sentimos. Pero tú sí crees que realmente se les llama generación de cristal porque tienen la capacidad de expresar lo que sienten. ¿Crees realmente que eso es cierto? Sí, O realmente hay algo de que ustedes están en una nubecita o están en una bolita de cristal y entonces no los pueden tocar y no me pueden decir, y es que el jefe me regañó y cómo me va a regañar? ¿Por qué te lo pregunto? Bueno, primero respóndeme si realmente lo crees así. yo siento que sí, que nos llama generación de cristal por lo que tú decías, que somos frágiles o que nos quejamos y no sé qué, pero no es como que nos quejemos o que seamos frágiles, sino que tenemos como, no sé si el valor o nosotros aprendimos a defendernos o como a salir y expresar cómo nos estamos sintiendo ante cualquier situación. Entonces, si a mi jefe me trata mal, yo no tengo por qué aguantarme que mi jefe me trate mal, no es correcto, un jefe no debería tratar mal. No es como antes en otras generaciones que sí se aguantaban malos tratos porque el pensamiento era pues necesito el trabajo también por necesidad, como tú decías, de las clases sociales y se aguantaban muchas cosas que no debían aguantarse. Otra cosa, por ejemplo, con el tema del respeto. Yo siento que el respeto, o sea, que uno debería respetar a todas las personas solamente por ser personas, o sea, todos merecemos el respeto. Pero cuando a mí me faltan el respeto, automáticamente la persona que me faltó el respeto pierde ese respeto que yo debería darle. ¿Sí? ¿Me hago entender? Ujú. Por ejemplo, puede ser el que sea, no sé si acá va a sonar grosera o algo, pero puede ser mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tío, yo quien sé que la autoridad mayor, lo que sea, pero yo no tengo por qué dejarme faltar el respeto por nadie solo por ser quien es. Entonces yo creo que a eso llama generación de cristal. Nosotros nos expresamos decirnos, no tenemos por qué aguantarnos esto. Yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Yo creo que los muchachos disfrazan eh, esa frustración a la crítica, la disfrazan de valentía. ¿Por qué razón? Porque no tienen argumentos, porque no tienen puntos de comparación, porque no tienen experiencia. Entonces es muy diferente, y esto es para todo el mundo sin importar la edad. Tú tienes razón, hay mucha gente que por la necesidad del trabajo, de todas las edades y en todas las No generaciones, aguanta. ha soportado malos tratos. Yo, en mi experiencia personal, digamos, yo empecé a trabajar antes de los 18 años, tengo 45, hagan la cuenta, 27 años, de 27 años laborales,
solamente he trabajado en empresa durante 6 años. El resto, yo me he rebuscado la vida por la calle, siendo independiente en muchos negocios, en mis actividades artísticas, en muchas otras cosas. Y nunca soporté los malos tratos. Los expuse, eh, no permití que pasaran por encima mío, pero no lo hice quejándome, lo hice argumentando, lo hice exponiendo, y si no era bienvenido en ese lugar, simplemente no estaba en ese lugar y ya. Pero esto es un tema de experiencia, porque no te voy a decir que en el primer trabajo ya entonces alguien me iba a decir algo y entonces yo no, porque una cosa es que abusen de ti, otra cosa es que te hagan una crítica. O sea, si tú estás llegando tarde y entonces el jefe te dijo, oiga, no, es que se va a pegar, ay, no, ¿cómo me va a gritar y cómo me va a alzar la voz? Obviamente no es así, Pero hay casos así. pero no podemos generalizar. A lo que yo Exactamente. me refiero, Entonces no no. podemos No, generalizar. porque a lo que yo me refiero es que nosotros tenemos, ¿Nosotros quiénes? ¿Estás generalizando? nosotros la generación que llaman ¿Estás generación, sí, generalizando? la generación que llaman de cristal, o sea, todas las personas que nos sintamos Pero ¿y por qué generaliza? metidos, bueno, las personas que nos sintamos metidos en ese tema del cristal, como lo llaman las personas de afuera, no tiene que ir a ese extremo, porque también entiendo que uno tiene que reconocer, y si uno actúa mal, pues cómo no va a aceptar que el jefe le diga que está haciendo algo malo, Yo que el papá le siento, diga que está yo haciendo algo mal. siento que esta generación no tolera la autoridad. Más, No. y entonces confunden la autoridad con falta de respeto. Y pasa, porque lo he vivido. Y confunden la autoridad con falta de respeto. ¿Tú crees que el respeto se gana? Sí. Por ejemplo, yo creo que el respeto se pierde. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo tiene derecho a ser respetado, por Sí, el como solo yo te hecho de ser dije. un ser humano. Ujú. Entonces, el respeto va para todo el mundo, aunque yo no conozca a la persona. Estoy en la obligación de respetar a esa persona. El respeto se pierde, incluso cuando hay autoridad. Por ejemplo, cuando un policía es atrevido y excede sus funciones con una persona, esa persona inmediatamente le pierde el respeto al policía, Ujú. pero el policía sigue siendo la autoridad, y la autoridad también hay que respetarla, perdón. Puede que yo pierda el respeto a la persona porque esa persona lo perdió al agredir, pero a la autoridad no puedo perder el respeto. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de un policía, esto Me conlleva, va mal. no, sí, conlleva otro tipo de consecuencias, por ejemplo, legales. Que tú le faltes el respeto a la autoridad o vayas en contra de la autoridad, pues vas a Ujú. tener una consecuencia legal, por ejemplo. Estamos en lo mismo. O sea, bueno, si de pronto me equivoqué con el tema de que se gana respeto, porque lo dije, todos merecemos respeto por ser humanos, pero sí se pierde. Pero estamos hablando exactamente de lo mismo. Exacto. Entonces, como estamos de acuerdo en eso, piensa en la autoridad. Una cosa es el respeto a la persona y otro el respeto a la autoridad. Ujú. Si en una empresa, por ejemplo, hay el debido conducto, el debido en el que hay un jefe, el jefe y así sucesivamente, y un jefe te falta el respeto, no por eso tú vas a, es que yo no me voy a permitir, no, porque hay una autoridad y hay un debido proceso en el que tú debes decir, mire, está pasando esto con esta persona, y entonces tú respetas la autoridad, respetas la jerarquía, pero de pronto con esa persona ya no hay entendimiento. Yo siento que uno de los problemas de la generación de ahora es que no entienden la diferencia entre la autoridad y la persona. Yo te digo, tú dices, no importa que sea mi papá o sea mi mamá. Sí, claro, tiene que ser tu papá una persona que te falta el respeto de una manera, o sea, que no te valora, que no te da nada, una cantidad de cosas, como para que tú digas, no importa si es mi papá, si me falta el respeto, Obvio, yo le falto al yo de respeto. eso estoy hablando. Eso no tiene sentido. Por el solo hecho de ser tu papá, y estoy hablando de un papá presente, de un papá Obviamente. activo, de una cantidad de cosas. Pero es que tú dijiste, no importa si es mi papá o sea Pero quien por sea. eso, pero Pero si y si, y me si yo, por falta ejemplo, y respeto si y yo, por ejemplo, en pierde, una discusión de autoridad, estoy imponiendo mi autoridad contigo porque tú estás faltando a mis reglas o a las normas de la casa. Y entonces tú sientes que en esa imposición de la autoridad yo te falté al respeto, entonces eso a ti te da el derecho pero de es ya que no respetarme. no es sentir, es que lo hagas. Si tú me hablas a mí, Es que el tema es ese, cuando nosotros estamos en caliente, en una discusión, sentimos que cualquier cosa que nos dicen nos están faltando al respeto, más en esta generación. no, si vamos a ver, si me estás preguntando a mí personalmente, si tú a mí me hablas como un papá,
Si me hablas, si me estás regañando, pero me estás regañando de manera respetuosa, pues yo te voy a responder de manera respetuosa. Ahora yo te pregunto, Pero no terminaba mi punto. perdón, con honestidad, ¿eso pasa? Eso no pasa porque... A Vamos a ver, hablar de esto. sí, obvio, yo te estoy haciendo la Eso pregunta. no pasa porque tú tienes una manera de hablar en donde puedes hacer sentir mal a cualquier Pero persona. tú te sientes mal porque tú te sientes mal. No, señor, porque no. yo estoy expresando mi punto. No, porque no es lo que estás diciendo, sino también la manera en que lo estás diciendo. Acuérdate de lo que hablamos de la comunicación. No es solamente la comunicación verbal y no tienes que decirme groserías para ser irrespetuoso. Obvio. Ah, bueno. No solo tienes que decirme groserías para ser irrespetuoso. Con tu corporalidad, con el tono de la voz, y no digo que el tono de la voz alto, porque cuando un papá regaña a su hijo, pues tiene una voz, lo que es autoritaria, sino como con el tono de voz o con comportamientos como de no captan, yo no sé qué, o cállese, ese tipo de cosas son falta de respeto. Y no porque tú seas mi autoridad, mi papá, yo debo callarme ante una falta de respeto, porque nadie debería callarse ante una falta de respeto. Es que ese es el punto. Entonces, es muy difícil determinar en qué punto se es irrespetuoso y en qué punto no. Porque si un hijo, a mí, cuando yo no entendía las matemáticas, mi papá me cogía la cabeza así contra el cuaderno. Eso es falta de ¿Sí respeto. ves? Puede ser una falta de respeto. En nuestra generación, nosotros no lo veíamos como una falta de respeto. Eso voy con lo de la generación de Mira cristal. lo subjetivo. Nosotros no lo veíamos. No es que no nos atreviéramos a revelarnos o a decirlo. Es que no lo veíamos como una falta de respeto. Nosotros lo veíamos como la autoridad. Y que nos dolía, nos dolía. Y que nos daba rabia, nos daba rabia. Pero había algo en nosotros que estaba como, ¿cómo te lo digo? Como impregnado en que había un respeto por la autoridad y por la autoridad sobre todo de los papás, ¿cierto? Y sobre todo con lo que te digo, en mi caso mis papás presentes, mis papás en toda situación pendientes de nosotros, y nosotros no veíamos eso como una falta de respeto. Ahora, entonces, como a nosotros nos quedaron así, nosotros cuando nos faltaba el respeto a nuestro papá y nuestra mamá, nosotros no decíamos nada. Cuando crecimos soportando la falta de respeto y fuimos incapaces de denunciarla o de quejarnos. No, no pasó. Fíjate la diferencia. Ustedes no han tenido maltrato por parte de sus papás, porque no lo han tenido. Obvio, volvemos al punto, generalizar. No podemos hablar por todos los muchachos. Sí, más como en nuestro Estamos caso hablando de nuestro caso. No tuvieron maltrato, violencia, una cantidad de cosas que no hubo, ¿cierto? Y siento que ese hecho, de alguna manera, en otro capítulo hablamos de algo que yo sentía que faltó en la crianza y para mí fue la disciplina. Y yo creo que en este punto aplica ese tema, porque ustedes a la final no tuvieron cómo comparar o cómo empezar a entender que además del respeto a la persona existía la autoridad. Porque nosotros, no sé si equivocadamente, hemos sido sus amigos en muchos aspectos. Y hay psicólogos que dicen, eso está mal. Usted no puede ser amigo de sus hijos. Ellos lo dicen. Yo siento que es la manera correcta, la manera que fue más armónica, pero puede que haya estado equivocada. Bueno, hay varios puntos. ¿Qué pasa con las generaciones de antes? Que normalizaban mucho el tema de, no sé si era violencia, pero pues sí, que a ti te estrellen la cara contra el cuaderno es violencia. Sí, claro. Y estaba normalizado. Y no porque sea autoridad, tiene derecho a tratarme de esa manera agresiva. Sí. Bueno, el tema también, ¿te acuerdas que hablamos en otro capítulo de que la crianza tenía que ver mucho con las herramientas de los papás y en cada generación las herramientas han sido diferentes? Mira, mi abuelo, el papá de mi papá, él quedó huérfano como a los 2 años. Entonces él estuvo en orfanatos, estuvo en casas de familiares, todo este tema. En el orfanato pues los tratos no eran chéveres, eran niños desde pequeños trabajando en huertas, por ejemplo. Cuando se fue con unas tías de él que preparaban pan, me acuerdo, y él tenía como 5 años y a él lo hacían ir a llevar el pan a lugares que les encargaban. Y él era un niño y él se comía el pan. Entonces, había faltantes de pan y a él le pegaban y lo colgaban de una viga de madera con unas cuerdas y lo colgaban y ese era parte del castigo
hasta que él se voló de esa casa porque no estaba dispuesto a eso. El abuelo tiene 6 hijos, dentro de los que está mi papá, y en la casa el abuelo era la persona que tenía que castigar. O sea, se portaban mal y el abuelo venía y castigaba violentamente. O sea, sus castigos eran violentos. Yo no digo que él era una mala persona, porque no, ni No, siquiera mis papás, mi papá o mis tíos cuentan sus anécdotas con rabia, ni siquiera lo cuentan como anécdotas, porque lo que tú dices tal vez era normal, estaba estaba normalizado, claro. normalizado. Se robó, manoseó la comida con una cuchara caliente, le quemó en la boca. Que se perdió unas monedas con la cadena de la bicicleta, así, los deditos en la cadena de la bicicleta. Uno ahorita dice, juepucha, eso es una vaina terrible, Tenaz. pero ellos lo cuentan como una anécdota y tienes razón, para ellos era normal. Luego mi papá con sus hijos, también él estaba en los momentos de castigo, cuando la falta era muy grave, ya no habían ese tipo de castigos, de quemar, de no, pero eran los golpes, o sea, era con la correa, era, ¿sí me entiendes? Había ese tipo de violencia. Luego llego yo, contigo. No había la violencia de cogerlos a correazos, a palazos, de estrellarles el cuadro, o sea, era totalmente diferente. Demandable. Entonces, fíjate que tenían, o sea, eran todas esas herramientas. Yo entiendo que ahorita, como hay también más acceso a la comunicación y los muchachos también tienen más acceso, por ejemplo, a entender que hay cosas que castiga la ley, que hay herramientas legales en las que un muchacho puede ir a quejarse de sus papás o los vecinos pueden ir a quejarse de cómo maltratan a un niño o ven más casos parecidos en donde salen los muchachos y se quejan. Eso les ha dado herramientas para ellos decir, esto no se puede hacer, esto no se debería hacer, es que me están haciendo. Y eso lo entiendo. Eso también es evolución Claro. social. ¿Ves? Yo eso lo entiendo. Pero de alguna manera, desde mi punto de vista, eso se ha ido también disfrazando de falta de respeto. O sea, hay un límite ahí que los muchachos han querido pasar y no entienden que existe la autoridad, que la autoridad, aparte de las personas, hay que respetarla. Y tú sabes muy bien que yo, como les he dicho, nadie, absolutamente nadie, tiene que pasar por encima de ustedes, ni de su dignidad, ni extorsionarlos, ni chantajearlos, nada, o sea, nadie puede abusar, y yo se los he dicho en repetidas ocasiones. Es la enseñanza, ¿cómo voy a decirte? No, déjate, porque eso toca, porque como necesitas el trabajo, eso no va a pasar nunca. Pero sí también te he dicho, la autoridad es la autoridad y la autoridad hay que respetarla. Sí, yo Si no se digo que están no. haciendo las cosas mal, tiene que haber un camino Mm, para que eso no siga pasando. Pero siento que ahorita los muchachos se quejan mucho de cosas que no son tan complicadas realmente y lo vuelven gigante porque tiene que ver con lo que sienten en el momento que ocurre el hecho y se quedan con lo que sienten. Como que no hay después oiga, ¿qué pudo haber pasado? ¿Será que yo me estaba equivocando en algo? ¿Será que esa persona tenía razón? En su argumento, tal vez no en su forma, pero sí en su argumento, no sé, esto es un tema difícil porque sí, tendríamos que hablar de no. todo el mundo, de todos los casos, no sé. Pero yo siento que ahí sí hay como una confusión de los muchachos, un No, yo poco. sí siento que no. Yo siento que es más como que no estamos como, no normalizamos las faltas de respeto. Por eso es que ahora también, pues tú ves, pues, los de la generación que ya son papás, pues cada vez están menos de acuerdo con los golpes, más de acuerdo con llevar a los niños al psicólogo, que ese es como otro mito que había, que dice que somos más inestables emocionalmente. Ujú, Y en realidad no es que seamos, bueno, de pronto tenemos como más factores que nos puedan hacer inestables, porque estamos bombardeados de mucha información, de ujú. muchas cosas para compararnos, lo que hablábamos también la vez pasada, de que las redes sociales nos hacen frustrarnos demasiado, pero no es solo que seamos, esta generación sea la única inestable. Todas las personas en todos los tiempos han tenido se han No todas las sentido, personas. sí, todas las personas se han sentido inestables emocionalmente en algún punto de la vida, papi. No creo que todas las personas. Y es que tenemos que acostumbrarnos a dejar de decir todos, todo el mundo, siempre, nunca, Papi, no porque puedes no, decir que tú tendrías, que en el mundo no había una sola persona que se ha sentido plenamente con su mira, vida. vale, tú no puedes decir que yo no puedo decir que todo el mundo, tú no puedes decir que todo el mundo, no podemos, no No, conocemos a todo el mundo.
O sea, No, eso entiende. sí no, porque Esto también es algo que nos han vendido. Esto también es algo que nos han vendido. Claro, todos los seres humanos en algún momento hemos tenido alguna frustración. a eso me Sí, pero no es que todos hemos refiero. tenido problemas que tenemos que ir al psicólogo porque Yo no eso estoy no pasa. diciendo eso. Eso dijiste. Ser inestable emocionalmente no precisamente quiere decir que es Bueno, que me voy a matar o algo entonces así. ahora te pregunto, ¿qué es ser inestable emocionalmente? Pues que es la estabilidad, que todo el ¿Qué? tiempo No, por explícame. eso, en la estabilidad es que todo el tiempo nos sintamos bien. Estar estable emocionalmente es estar estable emocionalmente, sentirse Sí, pero eso es lo bien. normal. No, señor, Lo papi. nor Lo vale, lo normal es normal es que, sentirnos felices a veces, tristes a veces. exacto, A eso me eso es lo normal. O sea que refiero. lo normal es no sentirnos todo el tiempo Yo emocionalmente no estoy diciendo estables. que eso sea lo normal, estoy diciendo que lo normal es la inestabilidad. Eso Entonces, estoy diciendo, pero digo que todo el mundo se ha sentido inestable en algún punto de su vida. por eso es normal. Es lo que te estoy diciendo, tú me estás diciendo Pero que entonces no cómo voy a entiendo el decir que todo el punto, mundo se ha entonces no sentido. entiendo el punto. Como El estabas hablando del punto, psicólogo, sí, yo no estoy diciendo que todos necesiten ayuda psicológica, aunque me parece que todos deberíamos ir, así no tengamos problemas graves de depresión, ansiedad. No, a lo que digo es que en todas las generaciones, o sea, a lo que digo es que a esta generación le llaman que somos súper inestables emocionalmente, pero no es solo de esta generación, es de todas las personas, porque todas las personas en algún punto de su vida, si sea en un momento, se han sentido frustrados o tristes o lo que sea. ¿Qué pero es que pasa ahí es donde ahora? no estoy entendiendo. Tú dices, a esta generación nos dicen que somos muy inestables emocionalmente. ¿Y dónde, cuándo eso ha sido malo? Yo no estoy diciendo que sea malo. Para la gente que vea la generación de cristal como generación de cristal, lo ven malo porque es lo mismo que estás diciendo, que se quejan, que yo no sé qué. ¿Qué pasa? Que no es que nos sintamos, que no es como que seamos los únicos que se sienten inestables o que se sienten mal emocionalmente, sino que nosotros entendimos que hay una ayuda y unas herramientas para eso y por eso buscamos ayuda como los psicólogos. Y por eso hablar ahorita de ir a terapia es más común que hablarlo en tu generación, por ejemplo. Pues empezando por la cantidad de profesionales. Sí, pero no solo por la cantidad de profesionales. La cantidad de Antes, profesionales, quiero decir, de la salud mental. sí, 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 obviamente estamos hablando de psicología. Empezando por Me ahí. refiero a que hablar de eso podía ser incluso hasta un tabú porque se creía que ir al psicólogo era que ya estabas re loco y no es así. Entonces, por eso digo, ahorita nos dicen que somos inestables, pero no es como que seamos inestables solo nosotros, sino que nosotros empezamos a buscar ayuda con ese tema. Pero es que hay algo que me está dando vueltas y no estoy entendiendo. Es decir, ¿tú consideras que ser inestable emocionalmente está mal Yo no estoy diciendo o eso. es anormal? No, tampoco estoy diciendo Entonces, ¿por eso. qué dices que dicen que nosotros somos, si todos los seres humanos somos inestables Eso es lo que te emocionalmente? estoy diciendo. Me refiero a que ustedes se quejan porque nosotros somos o sea, lo que tú estás diciendo de que nos quejamos por todo y que Pero no eso no es aguantamos las inestabilidad emocional, críticas. estoy hablando, yo no estoy diciendo que la generación de cristal, mira, hasta ahorita que lo mencionas, en ningún momento habíamos hablado de que era porque son inestables emocionalmente. Hemos estado hablando tú hablaste de respeto y de los abusos, y yo te dije, confunden la falta de respeto con la falta de autoridad, con el respeto a la Sí, entonces ya autoridad. me salté O ese sea, punto. eso ahí no hay, para mí No, no tiene nada que ver con la inestabilidad no, yo emocional. te estoy hablando de otro mito. O sea, ese ya se murió. El tema del respeto y la autoridad ya O se sea, murió. me atrasé de corte. Sí, porque tú dices que no, que tú crees que nosotros confundimos la autoridad con el respeto y En que cierto ya punto, nos sí. saltamos absolutamente todo. Y yo te digo que no, que para nosotros la autoridad sí sigue existiendo y como autoridad seguimos viendo al policía, a los papás y ya, a los profesores Bueno, todavía. mira, nosotros en mi generación, el policía, el sacerdote, El profesor, el profesor, el respeto era absoluto por el solo hecho, de primero ser de ser eso. mayores que nosotros, por el hecho de tener una autoridad, lo que te decía, una autoridad, entonces ya había un respeto. Obvio, llega un momento en que tú le pierdes el respeto a ciertas personas por una cantidad de cosas. Hasta ese punto Sí, estamos de estamos claros. acuerdo. Para mí, nosotros seguimos entendiendo que existe la autoridad, pero cuando a alguna persona de esa autoridad ya nos falta el respeto, es cuando yo te digo que no empezamos no soportamos esa falta de respeto porque es que se lo merece solo por ser la autoridad. A eso es a lo que yo voy. Ya eso lo había cortado, o sea, ya llegó, yo ya expuse mi punto y tú expusiste el tuyo y no Uh -huh. estábamos de acuerdo. Y empezaba con el otro mito que era que ustedes comentan, o bueno, la generación
generaciones antiguas o las que nos ven desde afuera, la generación de cristal, Los que nos maltratan. no, eh, creen que somos inestables emocionalmente. Y es a lo que iba. Todo el mundo es inestable Claro, y emocionalmente. eso es lo normal. Por eso yo te decía, todo el mundo. Y tú, Ok, ok, no. entonces ahí yo no había entendido Ajá. la... Entonces, todo el mundo, solo que nosotros, como ahorita en la actualidad, esta generación, sí empezamos a buscar herramientas para dejar de sentirnos tan inestables emocionalmente, que son los psicólogos, si se necesita psiquiatra, pues el psiquiatra, o así sea solo hablar con mi papá de cómo me estoy Yo tengo sintiendo. una pregunta ahí. ¿Eso no los hace más débiles? ¿Qué? ¿Buscar ayuda? Sí, No, porque nosotros, o sea, nosotros no buscábamos esa ayuda. Primero porque no la había, no quiero era decir tan lo que fácil. hablábamos, había menos profesionales de la salud mental. Segundo, porque como eran menos, pues eso no ha sido nunca barato, Sí, nunca ha sido claro, económico. Entonces, todavía no. yo, por ejemplo, te hablo desde mi caso personal. Claro, hoy habrá una cantidad de cosas que le llaman, la generación de ahora le llaman que tiene traumas del pasado y una Sí, cantidad de cosas. No sé porque tú no eres psicóloga y yo tampoco, no lo sé porque yo no soy psicólogo. Entonces yo no puedo determinar que eso es como tú lo dices. pero hay determinadas conductas que uno se dice, digamos, Pero de para eso cosas estudian que los tú, psicólogos sí, y los yo sé, psiquiatras. yo no estoy diciendo Eso que es, me la sepa, aquí estamos chismoseando. sí, pero sí uno sí se da cuenta con cosas que tú cuentas de cuando eras chiquito y cómo actúas ahorita, que uno dice, eso debió influir. Pues Así no sea es que psicóloga. absolutamente todo Por eso, influye. pero cuando es algo negativo y a ti te hace actuar, no sé si negativamente o te hace comportar de cierta manera, todos tenemos traumas y Pero, esos traumas pero, te hacen actuar ahora como pero igual ver tu espera, adulto de esa forma. ¿por qué son traumas? O sea, ¿por qué no es lo que la enseñanza en mi vida, lo que yo viví? O sea, ¿por qué? Por ejemplo, vamos al tema del bullying. Sí, el tema del bullying se ha convertido en una cosa Horrible. muy tenaz y el bullying ha existido toda la vida. O sea, toda la vida. Seré un arcaico, lo que quieran, o sea, seré un arcaico y lo estoy viviendo ahorita, lo estoy viviendo. Cuando había bullying en el colegio, en, incluso en el trabajo, ¿cómo se solucionaba? Usted tiene un problema Golpes. conmigo, usted tiene un problema conmigo, tenemos un problema, camine y solucionamos nuestro problema. Y se solucionaban los problemas. ¿Ves? O sea, eso pasaba en mi generación. Cuando yo empecé a escuchar el bullying, yo decía, si a ese chino se la están montando, saque y métale la mano. Arcaico, seguramente equivocado, no era lo correcto. Pero es que eso está basado en lo que yo viví. Entonces alguien va a decir, Claro. uy, no, tú sí estás retraumado porque es que tú cómo vas a generar más violencia. Pero es Y que uno eso no es dice, un eso trauma. fue la forma en que yo aprendí, sin buscar un especialista, sin contarle a nadie mis problemas, fue la forma en que yo aprendí a resolver ese tipo de problemas. Y finalmente yo no tengo, es que a mí me decían gordo, me decían Pero flaco, es me que a decían, ti eso no te traumó porque tú buscaste la manera de solucionarlo. Otra cosa es como un ejemplo básico. Yo fui al mar, casi me muero contra unas piedras X y no me vuelvo a meter al mar porque me traumó ese momento porque es que yo tengo miedo de meterme al mar porque creo que me va a morir, me voy a morir. Eso es un trauma. Tú no te traumaste con el pero eso es bullying. un trauma, eso no es un miedo, Sí, es por que una los razón. traumas también son un miedo, por esa razón. Tú dices lo del tema del bullying. Tú eras una persona con un carácter fuerte que pudiste solucionarlo, pero no todas las personas son así. Aparte de otra cosa, es que muchos decían, ay, pero es que ahora todo el mundo se quiere matar, pero es que ahora todo el mundo que quiere ir al psicólogo, lo que pasa es que ahorita hay tanta información que podemos ver los porcentajes de personas que se suicidan. Entonces, pues decimos, no, pero todo el mundo, pero es que antes también pasaba, solo que no se Que no hablaba de sabíamos, eso. eso es Exacto. un buen punto. Entonces, para mí buscar ayuda jamás nos va a hacer más débiles. En cambio, nos hace más fuertes porque es que yo estoy teniendo la valentía de decirle a alguien, me estoy sintiendo mal. Es como cuando le decían a los hombres, usted no puede llorar porque usted es un hombre. O sea, no, si tú vas a llorar, tú eres fuerte porque es A que mí estás todo el tiempo me lo sintiendo. decían y yo lloro por todo. Sí, yo no O sea, estoy, yo te estoy no, yo, dando un sí, ejemplo. es que es el punto. Tu O ejemplo sea, es es válido. que tu punto no puede ser que buscar ayudas de débiles. Yo no lo dije, te Te lo hace más, pregunté. por eso, Yo te pregunté, a ver, ¿tú qué opinabas? porque tú lo crees. No, yo te pregunté a ti, tú no, tú crees. No, jamás Ah, voy a creer bueno, que buscar, esa es, jamás crean que esa es tu, buscar ayuda es de débiles, por favor. esa es la pregunta que yo te hago, porque yo no lo sé. No tengo idea, porque yo no.
tuve la posibilidad, ni siquiera te voy a decir que no tuve la necesidad, porque no sé. Sí sé que no tuve la posibilidad de buscar ayuda. De pronto, lo que contaba el otro día el profesor de música, tal vez, Puede ser un si trauma. yo hubiese contado a mis papás y mis papás le hubieran prestado atención y hubieran podido pagar un psicólogo, tal vez yo me hubiera podido dedicar a la música sin ese trauma, como llamas tú. Claro, porque tú me dijiste, de una vez te negaste. Es una posibilidad. Entonces, Claro. ante ese punto uno dice, bueno, una experiencia de vida te puede traer unas consecuencias a futuro. Lo que yo siento es que ahora, a los muchachos de ahora, toda experiencia de vida negativa casi que les arruina el presente y con un énfasis de arruinarles el futuro, porque se detienen en el problema. No, yo siento entonces con todo lo que tú me estás diciendo que los que maximizan las cosas son ustedes. ¿Por qué? Porque es que no es con todos. O sea, tú lo ves desde afuera. Tú eres de otra generación, eres papá, bueno, pero no es con todo. Yo con qué cosas pienso en lo del futuro, con el tema del trabajo, por ejemplo. Ahorita es algo que a mí me martiriza todo el tiempo, pero no es con todo. O sea, no es como que, ay, me traumo porque no tengo trabajo. No. Yo siento un poquito sí, o sea, como que, No, es yo que siento como que los muchachos de ahora no aprendieron a agradecer lo que hay. eso es muy cierto. Se están muy metidos en, yo quisiera un carro, yo quisiera otro trabajo, yo quisiera otra casa, yo quisiera otro Oye, barrio, pero si yo tú quisiera tal escuchas, cosa, yo no es quisiera... solamente nuestra generación. Eso es de la mayoría de gente que tú escuchas, con quien hables. Ay, Sí, no, es que no sé qué. Ay, no, tienes pero es que mi razón. trabajo. También lo hablamos en otro episodio, que yo te Ajá. hablaba del autosaboteo. Tienes razón. Pero la diferencia es que esta generación no se pone en acción. Esa es la diferencia. Eso, Bueno, yo no lo vivo así, tú sabes de qué manera yo, claro, tengo momentos difíciles, pero también yo digo, pues, pucha, pues, yo lo que tengo es más que mucha gente y no han sido lo de otra persona, tú sabes cómo vivo yo. Y sin embargo, cuando quiero algo, necesito algo o hace falta algo, me pongo en la acción de cómo vamos a conseguir lo que hace falta, ¿cierto? Yo siento que los muchachos de ahora se detienen mucho, se detienen y ni siquiera hacen. O sea, porque no quieren hacer, ellos como que los muchachos de ahora solo quieren hacer lo que les gusta hacer y no quieren hacer nada diferente. O sea, uy, no, qué mamero, uy, no, pero es que yo quisiera, pero póngase en acción desde donde está a ver qué va. Eso es algo que yo he sentido, no voy a decir que es verdad absoluta, pero es lo que yo he sentido con los muchachos de ahora. No solo lo he visto contigo en ocasiones, lo he visto con otros muchachos de tu edad. ¿Sí? Se quedan en la queja, se quedan en la queja y no hacen nada para que pasen las cosas. ¿Ves? Entonces, para mí eso los hace débiles. Porque si usted está sintiendo tan mal por algo que no tiene, pues búsquelo. Sí, es lo sí, que yo creo. yo estoy de acuerdo contigo en el tema de no agradecer por lo que se tiene y de quejarse, estoy totalmente de acuerdo. No generalizo que sea solo no generalizo que sea la generación completa que no actúa, como estás diciendo, porque sé que hay muchachos que sí Claro, lo están basándonos en haciendo. que no podemos generalizar en Ajá. absolutamente nada. Pero en ese caso sí estoy un poco más de acuerdo contigo. Y bueno, bueno, que somos más inseguros, es otro. Sí, sí, Ok, ¿por qué crees totalmente que de somos acuerdo. más inseguros? Yo creo que por lo mismo que veníamos hablando de tantos puntos de comparación, de tanta información que O sea, no reciben, es nuestra culpa, es culpa de de todos. la velocidad a la que viven, del tiempo que nos hace, y me incluyo, el tiempo que nos hace perder Las redes estar sociales, metidos en las redes sociales, por ejemplo. Ese es tema, cierto. eso es un tema que a mí me parece súper complicado. ¿Cómo no va a ser insegura una muchacha que le gusta la moda y que entra, como lo que le gusta es la moda, entonces el algoritmo le muestra todo lo Moda. que tiene que ver con moda y entonces son las modelos despampanantes, hermosísimas en los carros, en los aviones, en los barcos, en el mar, en la playa, en el vestido de baño, y la niña siente que no es igual a ellas, aunque sea hermosa, siente que no es igual a ellas. Pues claro que le genera inseguridad, o sea, están más expuestos. Yo en mi adolescencia también sentía, yo no soy el más hermoso, Pero tu punto de comparación era de pronto el muchacho lindo del el salón. más cercano, Es que a eso iba. nosotros vemos, Dios A mío. eso iba. Yo sabía que yo, bonito, bonito no era.
¿cierto? Pero con quien me comparaba era, ¡Ay, sí, y bonito! por ahí con el actor de la novela, Y ya. ¿sí? Mira, cuando yo, Sardino, empecé, cuando yo quería, por ejemplo, entrar a la televisión, me acuerdo que salió el primer protagonista de novela. Y yo me acuerdo que escribí mi audición y toda la vaina para ir y todo el cuento. Cuando yo vi en la fila la gente que había, dije, no, Lindísimo. madre, yo cuando me van a parar bolas a mí, toda la gente es bonita. Y después cuando me doy cuenta, sí, la mayoría que llevaron eran modelos y Además, bonitos. exacto, que esos Entonces, programas son súper y le falsos. genera a uno un poquito de esa Inseguridad. inseguridad. Y sí, también de muchacho tuve esa inseguridad. Eso se va superando con el tiempo. Cuando tú te vas dando cuenta que eso es lo secundario Ujú. finalmente, ¿ves? Es lo secundario. Entonces, ay, si tú eres feo, pues hágala reír. Sí, o sea, y tú vas Y sí encontrando, funciona. y tú vas encontrando la manera, ¿ves? Entiendo, los muchachos de ahora son más inseguros porque están más El expuestos. tema de la inseguridad sí concuerdo muchísimo porque sí estamos demasiado expuestos a muchas cosas. Bueno, el último que tengo es... Espera, yo tengo una pregunta. What? Porque, por ejemplo, si tú que perteneces a esta generación y tú tienes identificados esos problemas, o sea, tantos problemas, tantas causales que te generan los problemas, ¿por qué es tan difícil tomar acción en ese punto? O sea, ¿Como el de la seguridad? sí, es necesario entonces buscar al psicólogo y el psicólogo te dé herramientas para volverme más segura. Sí, O yo sí, o sea, sí es en ese necesario punto de hacer. mi vida en que necesitaba el psicólogo sí lo sentía así. Porque es que la verdad yo me sentía muy mal. O sea, yo sentía que, o sea, a mí todo el mundo, muchas personas, Ahora, perdón, te voy a interrumpir aquí, voy a abrir un paréntesis. Ustedes se dan cuenta que yo soy un poquito a la antigua con es este re tema anticuado. de las cosas, no, no tanto, pero un poquito, con este tema de las cosas de psicólogo, pero no me he cerrado la puerta y esto quiero que lo tengan muy claro si nos ven papás que estén en una situación parecida. Aunque yo no creo mucho en el tema de los psicólogos, de los psiquiatras, nosotros en familia hemos vivido eventos fuertes que han requerido ayuda Psicológica. profesional en el ámbito psicológico y psiquiátrico, no solo con Valentina en el ámbito psicológico, también con nuestro hijo. Y, y he abierto mi mente y he abierto las posibilidades a que ellos sean vistos por profesionales de la salud mental. A pesar de yo no creer de tal forma, es algo que si los muchachos están pidiendo ayuda, uno como padre debe brindar todas las herramientas posibles que estén al alcance, todo lo que esté, lo habido y por haber, para tratar de ayudarlos, porque pueden pasar cosas y luego uno dice, si yo hubiera hecho. Entonces, cierro ese paréntesis, no me lo cierro todavía. Si sus hijos necesitan ayuda psicológica, psiquiátrica, bríndensela, escúchenlos y bríndensela. Ahora sí cierro paréntesis. Ponemos como en las Continúo. películas basadas en hechos reales. Si conoce a una persona que necesita atención, Sí, llame a... Pero es cierto, es cierto. sí, Entonces, bueno, te estaba diciendo, yo me estaba sintiendo en ese punto de la vida muy, muy mal conmigo misma y muchas personas a mí me decían, pero tú eres inteligente, tú eres bonita, tú eres talentosa, que el cuerpazo, que el cabello tan lindo, o sea, muchas cosas y a mí no me importaba de cuántas maneras me halagaran, yo no les creía. Y yo me veía a un espejo y yo decía, pero solo me sentía bonita con maquillaje y supremamente arreglada. Cuando me sentía, cuando todavía no había aprendido a querer mi pelo crespo, solo me sentía bonita si estaba lisa. O sea, eran muchas cosas que como papás, o sea, yo siento que los papás sí pueden que te guíen, que te ayuden, que uno puede hablar con los papás y decirles me siento mal de tal y tal y tal manera, pero los papás igual no tienen esa herramienta que tienen los psicólogos, porque los papás siempre hablan desde el amor, desde su experiencia, pero si tu experiencia, por ejemplo, es que no, a mí me hacían bullying y pues a mí igual yo me defendía y lo que sea, no sí, es la experiencia que todas las personas vamos a tener o no es como el ejemplo que como con autoestima bajita me va a ayudar. Entonces lo que hacen los psicólogos es que con sus herramientas, ellos a uno lo ayudan a descubrir por qué te estás sintiendo de esa manera. Y yo lo descubrí, o sea, yo, pero ¿por qué si a mí nunca me han hecho, lo que yo decía en el capítulo pasado, a mí jamás me habían hecho bullying ni en el colegio ni en la universidad, nunca nada, pero yo igual me sentía muy mal conmigo.
Y entonces, pues bueno, el caso es que descubrimos el punto y por eso te digo que sí, que uno necesita buscar ayuda. Y yo me atrevo a decir que todas las personas deberían en algún punto de su vida ir a un psicólogo. Así no se estén sintiendo en un hueco, pero es chévere como identificar cosas, conocerse a uno mismo también es importante y yo siento que eso lo brindan los psicólogos. Entonces, porque Bueno, muchas veces bueno, nosotros sabemos y reconocemos, yo me estoy sintiendo así, pero no sabemos de qué manera dejar de sentirnos así. O sea, como que sabemos qué problemas hay, pero no sabemos cómo salir de esos problemas. Bueno, el último mito es que nosotros desconocemos la importancia de los libros y no tenemos interés en la lectura. ¿Tú qué piensas? sí, definitivamente. Ese es un tema que a mí, de esto creo que también ya lo habíamos hablado. No, Y creo que es no. un, sí, yo algo te había dicho de lo que yo pensaba. Sí, sí lo hablamos. Los muchachos no leen, casi ya no imprimen libros, por ejemplo. Toda la información está en internet, está en Google, está de inmediato. Entonces los muchachos sienten, ¿para qué leo? Me busco un resumen, me busco el audiolibro. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque todos vamos como a toda velocidad. Y por ejemplo, una cosa que es cierto, esto yo sé que es cierto porque están las redes sociales hechas de esa manera, para que todo sea inmediato. Entonces, por ejemplo, los videos tienen que durar no sé tantos segundos para que sean Para llamativos, o que la si gente no, los vea la así, ¿no? gente no los ve. De hecho, esto que nosotros estamos haciendo es supremamente difícil que alguien lo vea, porque es largo y la gente dice, uy, no, una 1 hora. hora, Pero uno empieza a escuchar qué y como que pereza. se atrapa. Pero después de que, exacto, después de que uno empieza a escuchar un podcast o a verlo, uno dice, tan chévere, me siento identificado, me interesa. Bueno, con el tema de la lectura, a los muchachos de ahora les da mucha pereza porque ellos sienten que no es necesario, que pierden el tiempo, que para qué tener información. Tú le preguntas a un muchacho de ahora, píntame Europa y dime dónde quedan los países y cuáles son sus capitales. Miren, el porcentaje más alto les va a decir que no tienen ni idea. Incluso lo vemos en videos virales como de supergeografía en TikTok, que es el muchacho que va por España, que sobre todo, Sobre todo, por ejemplo, deberían leer no, para aprender a hablar. no, sobre todo que es en España y que hacen preguntas que uno dice, wow, pero ¿qué está pasando? Sí, O sí, sea, yo creo que que, regalan plata y uno dice, fue madre, me preguntaban y sí, alguito. yo creo que sí y no. O sea, Bueno, no, sí en mentira, que sí. mentira sí, sí en todo. O sea, todo lo que Al acabas fin de que decir sí, no, sí en es que tengo todo. un punto para contradecir un poquito. A ver, Pero estoy de acuerdo con lo que dijiste. Sí es cierto que nosotros siempre queremos lo inmediato y pues decimos, ay, si en Google lo tenemos, pues ¿para qué? O más bien como que nos interesa, como que el tema de pronto la historia no es como ahora nuestro mayor interés. Al tema de los libros, yo creo que el tema de libros físicos sí es de pronto ya no tan común, aunque conozco personas que sí leen bastante, pero de pronto ya no es tan común, sino que prefieren de pronto también el tema de libros por digitales. A mí no me gusta porque me duelen los ojos cuando leo, pero bueno, el caso. Aquí voy con mi contra. 2 puntos. El primero es que eso hay que inculcarlo también desde el hogar, desde chiquitos, porque es un hábito. La lectura también es un hábito, porque cuando yo no soy de leer mucho, pero cuando me interesa un libro, pues lo cojo y lo leo y chévere. Pero también la lectura debería volverse un hábito y eso va desde la casa, desde que chiquitos a uno lo cojan, venga papito, leamos esto, llevémoslo a la biblioteca y eso la verdad no es tan común que lo hagan los papás. Y el otro punto, pero fíjate, por ejemplo, vale que nosotros íbamos a la biblioteca siendo ustedes pequeños. Sebastián desde muy pequeño tenía la costumbre de ir a la pero biblioteca y Sebas era pedir el libros. interesado. Ustedes en el colegio que estudiaron desde jardín tenían algo que se llamaba lectura silenciosa y fue durante todos los años que ustedes tenían un espacio para leer. Eso debió convertirse en un hábito y finalmente no pasó. No estoy acusando, porque de hecho yo también he perdido El mucho el hábito. hábito de la lectura. Antes, te das cuenta, yo leía todo el tiempo, también lo he perdido mucho. Tal vez no he vuelto a encontrar
un Un libro. autor que yo diga, uy, ese, aunque hay, por ejemplo, no he leído Torre Mario Mendoza, que me parece muy bueno, O JJ y por alguna vez ya he Benítez. leído, la Torre J.J. Benítez es grandísimo, no lo he leído todo. También es cierto que se ha perdido, que yo también he perdido un poco el hábito de la lectura. Sí, la verdad es que, bueno, el tema de la lectura silenciosa en el colegio, uno como lo veía, uno no, es que yo siento que ahí es donde se equivocan, por ejemplo, en ese ejemplo. Para nosotros, ¿qué era la lectura silenciosa? Eran los 15 minutos aburridos del día. ¿Cómo inculca, o sea, una pregunta a los profesores, a los papás, ¿de qué manera realmente inculcamos la lectura de una manera que sea chévere, que en serio llame la atención a los niños a leer? O, en el colegio cuando llegábamos tarde, ¿cuál era el castigo? Leer en el patio de banderas parados. ¿Quién le va a coger emoción a leer? Si cuando llegas tarde te van a poner a leer parado en el frío. Entonces ese tipo de cosas no ayudan a que se cree un hábito. Es más bien buscar una manera, yo como desde chiquita en serio le enseño a mi hijo, no le enseño sino le inculco que es que leer es Sí, sí, claro, importante y eso le falta a muchas familias. es Pues cierto. tú dices, nos llevan a la biblioteca, pero realmente no era que, ay, que todos los Pues todos los domingos, días no no, íbamos. pero por ejemplo, todos los domingos fijo a la biblioteca y vamos a leer entre todos, eh, socializamos un libro. Por ejemplo, mi mamá tenía la idea de un club de lectura entre los cuatro. ¿Hace cuánto lleva con la idea y nadie le ha cogido en serio la Ninguno gana? hemos, ¿cómo se dice? ¿Nadie le da? Yo sí leí, ustedes no. Bueno, en realidad ninguno de los cuatro se ha interesado realmente porque es un tema difícil, hay que buscar tiempo. Muchas veces lees, ay no, pero qué pereza, pero, o sea, es difícil, la verdad. Y el otro punto al que iba es que igual en los colegios también nos estamos, ya no estoy en el colegio, se están digitalizando demasiado. Por ejemplo, antes yo alcancé a vivir todavía los libros de plan lector, los libros de inglés, libros de matemática, libros de biología, de química, física, de todo. Ahora es una plataforma Sí, para absolutamente todo. Entonces igual siguen inculcando a los niños a todo el tema que no digital. lean. Igual no digo que esté mal porque es que estamos en constante crecimiento y lo digital llega y llega cada vez más fuerte. Y también es importante saber las herramientas, saber utilizar las herramientas digitales porque es que ese es el futuro. Pero falta más como que Yo creo que inculquen ese en es el ese tema. presente. ¿Será que el No futuro no? sabemos, no Bueno, sabemos. pues no sé. Pues según las películas sí. Algo puede pasar. Sí, algo puede pasar. Pero bueno, o sea, por ahora, si lo vemos, sería nuestro futuro. Tú, te pregunto, ¿tú por qué crees que es importante leer? Bueno, es importante leer para saber, primero, ortografía. Mm, O sea, básico, ortografía. También para adquirir vocabulario básico. para no decir que, primeramente, ¿cómo se dice? Para eso yo lo dije porque quería tener un ejemplo. Bueno, vocabulario. También conocimiento de historia. En los libros uno puede encontrar, así no sean libros de historia, sí, no sean enciclopedias. En las narrativas, digamos, de Gabriel García Márquez, uno encuentra historia de acá, de la costa, sí, en muchas cosas tú puedes encontrar historia y puedes aprender muchísimo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa crees tú? A mí me parece que la magia de la La lectura, imaginación, papi. sí, Perdemos la imaginación porque es que ya todo nos lo ponen enfrente. esa es la magia de la lectura, la principal. Mm. Cuando una persona que no lee cree que su vida es muy importante, que lo suyo es muy importante, que es lo principal, ¿sí? Y se mete en lo suyo. Cuando una persona lee, vive muchas vidas, vive muchas historias. Ujú. Su cabeza está todo el tiempo Volando. imaginando lo que está diciendo en ese libro, sin importar de qué se trata el libro. No importa si es de historia, de ciencia, de extraterrestres, si es una novela, no importa. Pero todo el tiempo su cabeza está en acción Está imaginando eso maquinando. y se está convirtiendo en esas personas de una u otra forma lo está viviendo. Yo creo que eso es lo más importante de la lectura. Sí, ese tema es re importante. Además, entre uno más cosas investiga, más dudas se le despiertan. Eso es una realidad. No es que tú entre más lees, más sabes. Entre tú más lees, más No. dudas. Sí, porque cuántos puntos de vista hay en el Sí. mundo Eso de es, un que tema. eso es lo más interesante de leer. Sí, eso es cierto, estoy 100% de acuerdo. Y es bonito cuando uno empieza y se mete. Uf. Yo he llorado con libros. Y es, o sea, cuando yo digo, uy, es que llorar con algo, o sea, debe estar demasiado bien redactado
para que uno en serio se meta tanto en el Mm, cuento, porque tú con una película, o sea, te lo están poniendo todo ahí, pero tú meterte en el correcto. cuento real Ahí no y tienes que imaginarte nada. exacto, y ahí llegar a imaginar a tal punto de hacerte despertar ese tipo de emociones, uf, re brutal. Sí. Ay, fue pucha. Bueno, hablemos un poquito de las otras generaciones que existen. Bueno, Bueno, pues está la de 1930 a 1940, que es la generación de posguerra. Los niños posguerra. Pues, ¿por qué? Posguerra. Está 1949 a 1968, los baby boomer. ¿qué son baby boomers? ¿Por qué me lo ¿Para qué preguntas? pregunta? Corta, eso lo cortamos. No, búscalo. Baby boomer. Informémonos Espera. todos. Es que iba a hacer más énfasis de tu generación para adelante. Vamos a ver qué es baby boomer. Busca por qué se llama generación baby boomer. Yo creo que es porque era la gente que tenía muchos bebés. Ah, que tuvieron mucho. Puede Sí, puede ser. ser. Por ejemplo, mira, esa es la Generación baby boomer. de 1949 a 1968 están mis abuelos. Bueno, ellos no tuvieron tantos bebés. Nacieron durante el baby boom, la Baby época en la boom. que la tasa de natalidad se vio Ah, o disparada. sea, muchísima gente nació. Mucha Pues el gente. nombre lo decía, Sí. como boom. Bueno, y tu generación, que es de 1969 a 1980, que es la generación X. La de la guayaba. Los que es un chiste, los que sepan de Andrés López me entenderán. ¿Qué de? La generación de cristal no lo sabe. Generación Z, mi rey. Eso. Bueno, esta es una generación X y sus características, acá me siento como la señora que lee el tarot, son que creen que es la mejor época. O sea, en general las personas que son de tu generación sienten que es la mejor época, que fue la mejor época musical, por ejemplo. Ah, ok. Por ejemplo, en el tema de que son más creativos, que son más soñadores, más emocionales, o sea, son wow, son más luchadores, son más obsesionados con el tema del éxito, son los que mejor se adaptan a los cambios. Sí, ¿Tú porque qué hemos crees? vivido, claro, yo creo que Hemos sí, porque han hemos vivido. vivido muchos cambios. Pues imagínate, Claro. nosotros, a nosotros llegó el computador. Sí. ¿Sí ves? Nosotros llegó el computador y evolución. O sea, nosotros hemos vivido toda la evolución informática. Ustedes fueron los primeros en usar el computador. En masa, sí. Sí, Sí, porque el ¿cierto? computador aparece como finales de los 80, aparecen los primeros. Luego en los 80 se empieza a volver Entonces más los millennials. popular, pero sobre todo en Estados Unidos, aquí todo llegaba tarde. Mm. Pero a partir de los 90 sí empieza a dispararse el tema y empezamos a verlo. Claro que realmente nosotros aquí empezamos a ver computadores, sí, como en el año 91, más o menos en los colegios empezó a ver el tema de informática. Más Y, accesible. y cuenta a partir de ahí, nosotros éramos niños aún, y a partir de ahí empieza toda la evolución de la informática. Entonces hemos vivido todos los cambios y nos hemos tenido que adaptar, que adaptar claro, a todos los cambios. Luego sigue la generación millennial, que es de 1981 a 1993. Y son los que vivieron la crisis económica del cambio del siglo. Ok. Que son más rebeldes, más amantes a la globalización, son más interesados por el planeta, como que empezaron a tener más conciencia al tema del planeta. Aunque es gracioso porque también son más globalizados. Bueno, no. Son más desafiantes a las normas establecidas, más autodidactas y más autónomos. Creo que sí, o sea, estaba pensando en mi tía y sí. Luego seguimos nosotros, que va de 1994, no. No. Sí, la que sigue. Sí, los 2000, la generación Z, que nosotros somos perfectos, no mentiras. Dice que somos pues los primeros. No somos tan perfectos que somos de cristal. El cristal es hermoso. Somos los primeros nativos del siglo XXI. Somos más irreverentes, apasionados a las redes sociales, más sobreexpuestos a muchas noticias. A veces somos incapaces de diferenciar entre la realidad y la ficción, que creo que por eso es que nos frustramos tanto. Somos activistas, que por eso es que también empezamos a tener como más conciencia de muchas cosas y empezamos a salir a decir, bueno, ¿qué está pasando? Somos más obsesionados con la perfección exterior, que es lo que hablamos ahorita, que en serio nos está perturbando la mente. Con la imagen. Exacto, y somos más impacientes. Y la generación que sigue, que es de este Vitán, la generación del 2011, que es la alfa, me parece re grave lo que leí. ¿Qué? ¿Por qué? Porque es que sus características, es que ellos nacieron con la tecnología estando ahí todo el tiempo.
digamos, son la primera generación de la realidad virtual. Son hiperactivos, son menos emocionales, son la generación del COVID y son de tener más amigos virtuales que reales. Ok. Entonces yo estaba pensando, no, entonces la siguiente generación, ¿qué iba a ser? Dios mío. Y ya, era como un poquito de contexto para identificar la ¿Dónde generación en estamos? donde estamos y como los signos zodiacales. Bueno, Ok. otro punto que también como que siento que entendemos o que tenemos como en común es que vemos como que, como es que no sé si es un feo, pero bueno, como que no le debemos a los papás nada, ¿sí? Tu generación estás Sí. hablando. ¿A quién me refiero? No es como que los abandonemos, o sea, que seamos re mal agradecidos y los dejemos en el olvido cuando ya seamos independientes, no. Me refiero a que muchas personas, muchos papás antes tenían ese pensamiento de que literalmente estábamos en la obligación de, no sé, aportar eh, económicamente o... Sí, como que estamos en la obligación. Pero ¿en qué Obligación. momento? En el momento en el que ya, nos, digamos yo, que ya empezó a trabajar y ya estoy en esa obligación de darles a ustedes cosas, hablando de, Pero ya siendo independiente. sí, claro, Ah, ok, ok. y hablando de económicamente, de dinero, yo que siento que depende, o sea, que eso también es, nace, que eso nace de amor. Digamos, yo a ustedes les quiero dar absolutamente todo. Quiero ayudar en la casa, quiero un día decir, vámonos a comer, pueden pedir lo que ustedes quieran, o sea, para mí eso es un sueño. Pero no es como que estemos en esa obligación, porque hay una frase que no sé si sea tonta o no, y es que nosotros no pedimos nacer. Y es como que también nos quiten esa carga, porque muchos papás le ponen esa carga a uno de que es que por su culpa yo no hice tal cosa, o por su culpa ahora tengo que trabajar más, o es que tengo que pagarle a usted tal cosa, y es como una mini carga, y es como nosotros no pedimos nacer, güey. ¿Qué Bueno. piensas de esos dos puntos? Del primero de la frase de que no pidieron nacer, sí me parece un poco estúpido. ¿Tú pudiste Ese, nacer? esa, esa- Además, ese fue el segundo punto. ese tema, esa frase, quisiera ahondar en el tema, por ejemplo, de la reencarnación. Y hay una teoría de reencarnación que dice que el alma sí escoge a sus padres, por ejemplo. ¿En serio? Sí, hay una teoría, pero pues eso será para otro Me capítulo. imaginé el fantasmita de 22. Sí, no, no funciona tan así, pero sí que las almas escogen dónde nacer. Eso en otro capítulo. Ya saliendo del tema. Yo siento que eso no es algo, no debe ser una carga que uno como padre imponga, pero siento que indirectamente, si yo forme bien a mis hijos, si yo forme bien a mis hijos, de alguna manera va a haber lo que tú dices, a mí me nace, ¿cierto? Ujú. Yo en lo personal no me veo exigiendo nada. Si yo al llegar a mi edad no productiva, no construí lo suficiente para ser independiente, debe ser muy triste tener que depender de un hijo, porque definitivamente te conviertes en una carga. ¿Ves? ¿Será? Yo Sí, siento que sí. no. Eso es individual, eso es de Bueno, cada sí. quien, eso es de cada quien. Si tú me lo ves desde mi punto de vista, O pues sea, ¿tú yo a mis crees que papás les debo mi... todo. Sí, Sí, por o eso sea, te iba a preguntar. O sea, yo ¿tú lo veo crees todo, yo lo que veo así. si mi abuelito o mi abuelita llegan a estar solitos y uno está, y él o ella están en una enfermedad así súper grave, donde necesiten como la atención, ¿crees que se volvería una carga? De una u otra forma siempre será una carga, claro que la será. Ahora que uno lo haga con amor, Es es diferente. diferente. Entonces eso va en la crianza, Mm. eso va en tus valores. No es que yo te críe y te diga, oh, tiene que trabajar rápido porque usted tiene que mantenernos y cuando yo Es sea que muchos viejo, dicen exacto, o así sea, con eso no estoy de acuerdo. y troncan muchas cosas. Con eso yo no estoy de acuerdo. O sea, Truncan. uno no puede ponerle ese peso a los hijos y esa carga. Ahora, te voy a decir una cosa. Tú, cuando trabajas y vives en mi casa, solo por formación, yo debo de alguna manera ponerte unas responsabilidades, Sí. ¿sí? No, yo Porque estoy de todavía es acuerdo. parte de tu formación. Entonces, tú estás acá, te encargas de tus cosas, o sea, ya no dependes de mí en Claro, esas porque la cosas. idea igual es que uno empiece a ayudar, igual Exactamente, eres una entonces, boca más. no exacto, o sea, es apenas lógico, Lógico, sí. pero eso es parte de la formación, porque puede que yo no lo necesite porque sí te puedo mantener ahorita, te puedo seguir con el tema, pero es parte de tu formación, o sea, que tú aprendas que hay unas responsabilidades, que en el lugar en el que uno está, si uno ya produce dinero,
tiene que aportar. Eso es Sí, estoy importante, de acuerdo. ¿cierto? Cosa que tú sabes que el día que tú te vas a independizar, tus cargas son tuyas. Lo que tú quieras hacer con tu mamá, con tu hermano, conmigo, eso es otra cosa. ¿Ves? Pero no como una carga, porque yo necesito es que tú salgas adelante, logres tus cosas, viajes, vivas, o sea, todo lo que tienes que hacer, porque yo ya lo hice. ¿Ves? Entonces, no estoy de acuerdo con que uno como papá le ponga esas cargas a los hijos, Ujú. pero siento que si yo te eduqué bien y te crié bien, tú sí vas a ser un apoyo para mí, un apoyo en el momento en que yo te necesite. Eso es totalmente diferente. Con eso sí estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Bueno, también como, sí, lo que dices, que si me criaron de tal forma, pues yo cuando grande voy a entender que lo que decías, si yo vivo todavía bajo su techo, tengo que ayudar de como sea, y lo he hecho. Ah, Sí, no, 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 claro. Y te digo, es parte de la sí, formación todavía. sí, es verdad. Esa es parte de la formación de adulta Sí, también, ¿sí ves? adulta chiquita. Sí, eso es importante. Y bueno, ya para finalizar, tengo que preguntarte que teniendo en cuenta pues todo lo que ya hemos hablado, ¿tú cuáles crees que son los desafíos únicos que enfrenta la generación de cristal en comparación a las otras generaciones? Pero como desafíos. Lo de compararse con la gente es un desafío full. El desafío de lograr hacer sus sueños realidad. Porque nosotros, yo por ejemplo, mi sueño era ser actor, ¿sí? Tu sueño es seguramente ser una gran periodista o una modelo, son tus sueños. Pero yo finalmente no me comparaba con nadie, yo era mi sueño. Tú ahora ves, está lleno de modelos, está lleno de periodistas y, por ejemplo, ¿cuántos noticieros hay? Poquitos. Poquitos, ¿sí? Entonces, encontrar esa forma de realizar sus sueños lo veo como un desafío. Ahora, también siento que tienen muchas herramientas. Sí, ¿Sí? también. Entonces el desafío como tal grande de esta generación es ponerse en acción. Encontrar eso que les haga clic y ponerse en acción y sacarlo adelante. Lo único que no funciona es quedarse quieto. Siento que todavía no lo han entendido. Bueno, no todos, porque yo veo Algunos, gente sí. súper joven, por ejemplo, usando redes y haciendo plata y haciendo lo que les da la gana. Sí, entonces, es como que ese es el desafío que yo creo que tienen más grande ahorita. Sí, Ustedes. estoy de acuerdo también. Y ya, amigos, eso fue todo por hoy con nuestro tema de generación de cristal. Espero que les haya gustado, esperamos que les haya gustado, que nos comenten, nos compartan sus opiniones, los temas que les gustarían que habláramos. Y nada, pues gracias por escucharnos, síganos en nuestras redes ¿Qué van a sociales. salir? Aquí. Sí. Educando a Papá Podcast en Spotify y Facebook y YouTube. Y en TikTok, Instagram, educandopapá.podcast. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Listo.